Hermanos, que el Señor les bendiga, que nuestro Señor y Salvador les continúe bendiciendo. Es para mí gran gozo y alegría poder presentar este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Y deseo que usted, que me escucha, sea bendecido hoy y siempre. Y deseo que, aunque sea una palabra, le llegue a lo profundo de su corazón y sea usted grandemente bendecido. Y pueda ver lo lindo y maravilloso que es el Señor obrando en su vida y en su familia. Porque la palabra de Dios dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Quiere decir que cuando uno recibe a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, desde ese momento nuestro Señor empieza a obrar, no solo en la persona, sino que también en nuestra familia. Y es por eso que nosotros traemos el mensaje de la palabra con el anhelo y el deseo que cada uno que escuche esta palabra pueda ser bendecido. Y hoy voy a estar hablando del tema Jesús está llamando a pecadores. Y lo vamos a leer en Mateo 9, del 9 al 13. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando Jesús de ahí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En esta porción de la palabra podemos ver que pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. También podemos ver que Jesús nunca le preguntaba o le preguntó a Mateo, ¿de qué trabajas? ¿O qué haces? ¿Y de dónde eres? ¿O de qué familia vienes? Jesús solo le dice, ven y sígueme. Y él le sigue. Y él le sigue. Aquí vemos el poder de alguien que tiene una relación con el Señor. Porque Jesucristo todo el tiempo, cuando estaba solo, se apartaba lejos a tener esa relación con el Padre. Y es por eso que vemos que cuando pasa alguien que tiene esa relación con el Padre, las cosas empiezan a cambiar. Las cosas empiezan a verse diferente. Podemos ver que Dios honra a aquel que tiene esa comunión con el Padre. Muchas de las veces nosotros queremos ver cosas nuevas, pero ¿sabe qué? No tenemos esa comunión con el Padre. Y cuando no tenemos esa comunión con el Padre, no vamos a ver las cosas que Dios hace. Y aquí podemos ver, en segundo punto, podemos ver que encuentro también de que Jesús no llama a los demás, llama únicamente a Mateo. ¿Por qué razón? Porque recuérdese que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y me imagino yo, la Escritura no lo dice, de que Mateo era uno, no era, sino que es uno de los que él había venido a escoger, a salvar. Porque la palabra de Dios dice que él vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Recordemos que Jesús vino a salvar a los que se habían perdido, y dentro de ellos estaba Mateo, así como usted y yo nos encontrábamos entre muchos, pero Jesús decidió que usted y yo seamos salvos. Quizás
o quizás no, porque Dios lo sabe claramente. Dios conoce su caminar y Dios conoce aún lo que usted y yo no conocemos de nosotros mismos. Y yo creo que algo bueno vio Dios en nosotros para que Él se entregara en la cruz del Calvario y nos llamara de entre la gran multitud. Dios de ahí nos rescató, Dios de ahí nos trae. Y ahí tocó Él nuestro corazón para que nosotros tomáramos esa decisión de poderle decir, sí Señor, aquí estoy. Y como también yo le quiero decir, en aquellos Dios ha visto que hay grandes cosas que Él puede hacer a través de esas personas. Él solo está esperando de que esas personas le abran su corazón y le puedan decir, sí Señor, aquí estoy, haz conmigo tu voluntad. Y eso es lo que Dios quiere. Él solo quiere bendecir a usted y a su familia. Y porque sabemos que Él es el proveedor y hacedor de todas las cosas. Salmo 23, 1 y 2 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, nos damos cuenta que lo que Dios quiere es bendecirnos, y si nosotros nos llegamos a Él, nunca nos va a faltar nada, porque sabe, Él es el dueño de todas las cosas. Hay un versículo en la Sagrada Escritura que dice que Él es el dueño de la plata y el oro, y todo lo que hay en el cielo y en la tierra es de Él, y lo ha creado con el propósito de bendecir a sus hijos. Usted se puede dar cuenta lo que dice el versículo 10 también. Y aconteció que estando Él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Miremos la importancia de cómo venimos ante Jesús. Porque sabe una cosa, nos vamos a dar cuenta más adelantito que nuestro Señor Jesucristo le habla, ciertamente la Sagrada Escritura ahí no dice que les habla el plan o les da el plan de salvación, pero yo me imagino que les ha de haber dado alguna enseñanza. Y ahí entre de Mateo y los demás estaban muchos publicanos y pecadores que habían venido y se sentaron a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. La importancia de cómo venimos ante Jesús, porque Mateo recibió la bendición y a todos les habló Jesús, pero no todos recibieron el mensaje, así como hoy en día muchos de nosotros vamos a la iglesia y ¿sabe qué? No recibimos el mensaje. ¿Por qué razón? Porque hay un espíritu de crítica, así como estaban los fariseos y los escribas. Ellos llegaron a acusar a Jesucristo, ellos llegaron a criticar a Jesucristo, y no solo a Jesucristo, sino que también a los demás discípulos, porque si lo podemos ver en el versículo 10 dice, y aconteció que estando Él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ahora, la pregunta es, ¿los había llamado a ellos el Señor? No. Ellos fueron, yo pienso que ellos se colaron. Ellos se colaron ahí, así como decimos nosotros, donde suenan las guitarras es porque fiesta hay. Y sabe una cosa, yo no sé, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez usted estuvo en los lugares, en aldeas y caseríos y pueblos, pero allá usted no necesitaba una invitación. Una vez usted escuchaba que sonaba la marimba o las guitarras, era porque había fiesta, y si había fiesta era porque había comida, y si había comida había baile. Entonces uno, sin invitar, llegaba, y así hicieron estos se colaron ahí ante la multitud que estaba. Pero qué triste es la forma que ellos llegaron. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos debemos de acercar con un corazón humillado y contrito,
Porque sabe una cosa, la palabra del Señor dice que al corazón constricto y humillado, Él no lo desprecia. Y sabe una cosa más, el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Y qué triste es que nosotros seamos de esos. Y así como los publicanos, los fariseos y los escribas, porque ellos llegaron directamente a criticar a Jesús y le llegaron acusándole, ¿por qué come Él con pecadores? Y la verdad es, ¿a qué vino Jesús entonces? Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Y si no, miremos lo que dice Mateo 15 del 4 al 7, dice, ¿qué hombre de vosotros, dice, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo, dice, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Los fariseos y escribas se habían presentado con un corazón arrogante, con un corazón no humillado. Y recuérdese que la palabra del Señor dice que si nosotros nos humillamos, habrá bendición. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14 y 15 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y me buscaren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y el 15 dice, y ahora estarán abiertos mis ojos en este lugar. O sea que tenemos una gran recompensa cuando nosotros nos presentamos con un corazón humillado delante de Dios. Y la otra es, ¿cómo dice la Escritura que nosotros debemos de venir al Señor? En Salmos 102 al 5 dice, servid a Jehová con alegría, no con arrogancia, no con críticas. Y dice, venid ante su presencia con regocijo. Mire cómo debemos de venir. Debemos de venir alegres. Debemos de venir especialmente cuando las almas se están convirtiendo al Señor. Dios las está llamando. Nosotros debemos de estar alegres, reconociendo que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Quiere decir que nosotros tenemos una razón, tenemos un por qué nosotros debemos de estar agradecidos con el Señor. Dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Estimado hermano, por eso, como vuelvo y repito el versículo de Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso significa que cuando nosotros, que las promesas de Dios son para nosotros y son para nuestras familias. Y el Dios de paz os exaltará en todo momento, aún cuando los días sean malos, hermanos, especialmente en este tiempo, que los días están pareciendo oscuros. Los días, estimados hermanos, hoy, si usted se da cuenta, si usted no tiene cuidado de su trabajo, empieza a las 8 y cuando se da cuenta ya son las 12 y cuando se da cuenta ya es hora que se tiene que ir a su casa. Y si voltea a ver su trabajo, no hizo lo que tenía que hacer. Por eso debemos de estar atentos, estimados hermanos, debemos de tener ese regocijo, porque sabe una cosa, cuando hay esa alegría y hay esa paz y ese gozo, nosotros podemos hacer las cosas mejores, nosotros podemos caminar mejor, podemos ver claramente. Pero cuando estamos en son de crítica, estamos en son de
de acusamiento, nosotros por estar acusando no miramos los errores de nosotros mismos, y entonces es ahí donde nosotros perdemos. En el versículo 12 dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús les habla claro. Por eso ellos no entendieron el mensaje, porque el espíritu de crítica estaba en ellos. Mire, estimado hermano, cuando está la crítica en nosotros, por estar criticando a la persona, aunque tenemos dos oídos, pero no podemos tener uno para aquel lado y el otro para el otro lado. Entonces, le quiero decir esto, que por estar escuchando aquello y escuchar esto, entendemos mal las cosas, y cuando las queremos decir, ya no las decimos como es, y por eso es que le añadimos mucho más. Qué lindo fuera que nosotros deberíamos de poner los dos oídos en una sola cosa. Por eso, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, no puedes servir a dos señores. O menosprecias a uno y aprecias al otro, pero no podemos. Es la misma cosa de que no podemos manejar e ir caminando a la misma vez. El carro sí va caminando, pero usted no le da el alcance al carro. Entonces nosotros no podemos hacer eso, y nosotros debemos de estar siempre atentos, porque el espíritu de crítica estaba en ellos. Si ellos hubieran entendido, hubieran sido bendecidos también por Jesús. Jesús dijo en Lucas 8:10: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Por eso usted, cuando se presente ante el Señor, deje sus preocupaciones afuera, y cuando salga renovado y transformado, ya no las encontrará, porque usted ya es una nueva persona en Cristo Jesús. Y mire, porque si usted entra a la iglesia con aquellas preocupaciones, el mensaje puede estar bien bendecido, el Señor puede estar, es más, el Señor está a la par suya. Pero ¿sabe qué? Cuando usted, por las preocupaciones, no lo deja entender ni lo deja escuchar lo que Dios le quiere decir a usted, usted tiene que tomar la decisión de que cuando llegue a la casa del Señor, se debe de olvidar de todo lo que usted va cargando. Porque cuando usted va cargado, déjame decirle que ni tomarse un vaso de agua puede, porque lleva las manos ocupadas. Y así es aquella persona cuando está preocupada por muchas cosas, no puede ser bendecida. Nosotros debemos de hacer a un lado, aunque sea por un momento, debemos de hacer a un lado las preocupaciones y entregarle nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo y rendirnos a Él. Porque como les decía en el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón constricto y humillado no lo despreciará Dios. Así que si usted quiere ver días buenos, recuérdese esto: humíllese delante de Dios y Él lo exaltará en público, porque sabe, nosotros siempre estamos tratando la manera de que nosotros queremos hacer las cosas a nuestro antojo, pero qué lindo es nuestro Señor, de que a pesar de que nosotros hacemos las cosas a nuestro antojo, Él nos sigue guiando, Él nos sigue hablando, Él nos sigue diciendo: mi hijo no quiere entender, pero le voy a dar una ayudadita aquí. Y es así como nosotros salimos adelante, a pesar, estimado hermano, que nosotros no merecíamos eso, pero gracias a su gran amor, gracias a su gran misericordia que Él tiene para con nosotros, entonces es por eso que nosotros somos bendecidos. ¿Quiere usted que el Señor le llame y se acerque a Él? Humíllese a Él, porque ¿sabe qué? Dios quiere bendecirle siempre, y Él quiere que su corazón sea lleno de su gracia, y el rostro del Señor resplandecerá en su vida. Si ese es su deseo, venga
a Él, que Él espera con los brazos abiertos. No le diga no a Jesús, porque sabe una cosa. En Juan capítulo 3, versículo 16, 17 y 18 dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero el 18 dice: pero el que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado. Estimado hermano, yo no lo estoy condenando, sino que la palabra dice, y usted lo puede buscar, está en Juan capítulo 3, versículos 16, 17 y 18. Es usted el que debe de humillarse, y así el rostro del Señor resplandecerá en su vida. Si ese es su deseo, venga a Él, ábrale su corazón, no se niegue, no se niegue a Él le sigue invitando. Él quiere vivir en usted, Él quiere caminar con usted. Reciba el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, y se dará cuenta que su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar por toda la eternidad. Usted y yo no merecíamos contar con la salvación, pero por su gran amor con que nos ama, Él entregó su vida en la cruz del Calvario para darle salvación y vida eterna a usted, y no solo a mí, sino todo aquel que quiera venir. Recuérdese que cuando un corazón o alguien se arrepiente y entrega su vida al Señor, y es encontrado por el Señor, hay fiesta en los cielos. Y si no, mire lo que dice Lucas 15, 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así es, estimado hermano, que nosotros debemos de venir a Él, venir con un corazón humillado, y entonces Él será manifestado en nuestras vidas. ¿Quiere usted entregar su vida a Él? Solo recuérdese lo que dice Salmo 19 al 11. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para perdón. Pues la Escritura dice que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Es una bendición, estimado hermano, tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestra vida. Jesús sigue llamando, Jesús sigue pasando por ahí. Cuando nosotros decimos Jesús sigue pasando, es porque el mensaje de la palabra se sigue predicando. Y es eso lo que Dios está haciendo en este momento. Mi deseo, usted hermano, usted amigo que escucha este mensaje, que el Señor pueda cambiar su vida, que Él pueda ser la fuente inagotable de su vida, que Él pueda ser la luz que resplandece en las tinieblas, que Él puede ser aquel Jesús que le guía hoy y siempre. Él está siempre atento, Él siempre está con los brazos abiertos, esperándole que usted haga una decisión de tomar ese momento tan lindo y maravilloso. Que Dios me lo bendiga. Amén y amén.